Muy bien, adelante con fuerza. Bueno, Apri, muchísimas gracias por la presentación. Bienvenidos y buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un placer participar de este panel y por haber sido convocados por Alacaur. Es un gran honor para nosotros, para mí especialmente. Sin más preámbulos también vamos a arrancar. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve perfecto, ¿se ve? Sí. Bien, buenísimo. Eh, Nada, hoy vamos a estar acá hablando sobre lo que tiene que ver con, digamos, una de las situaciones a las que nos enfrentamos por lo general los profesionales de relaciones públicas que tienen que ver con la crisis reputacional. Eh, Básicamente entendemos ahora que desde nuestra profesión tenemos diferentes herramientas para poder afrontarnos o desarrollarnos dentro del ámbito profesional en cualquier tipo de organización. Está hablando Eh, ahorita. Buenas tardes, Débora. Eh, entonces, para arrancar, algo que nos pareció por ahí un poco interesante, que es un dato por ahí disparador, tiene que ver con un estudio que realizó hace poco la consultora Willis Towers Watson, WTW, que tiene que ver con, o que este estudio reveló que el 80%, 89% de a los directivos que fueron consultados eh, manifestaron o consideran que la resiliencia de sus organizaciones ante O cuestiones sea, yo puedo entrar, pero no reputacionales me vale mi audio. es buena o mala, No ¿sí? tengo Esto quiere ni- decir que no me vale mi audio. No me eh, puedo ni las escuchar ni organizaciones, licenciar. Kelly, por favor, mutate, así no interrumpimos la conversación, gracias. Entonces decía que este resultado arrojó que las organizaciones, al considerar que sus cuestiones reputacionales son buenas o muy buenas en algunos casos, quiere decir que se sienten preparadas ante crisis, ¿no? Eh, pero digamos, ¿qué es lo que esto genera, ¿no? Y un poco tiene que ver con que, pensando desde el punto de vista de nuestra profesión, obviamente, es una buena noticia porque al pensar en riesgos reputacionales e imagen de una organización, eh, digamos, la reputación está relacionada directamente con los negocios hoy en día. Básicamente porque una crisis hoy en día, o afrontarla, mejor dicho, es solo una cuestión de tiempo, ¿sí? Porque cualquier actividad, por ejemplo, con el mundo digital, en redes sociales, puede generar algún daño en la reputación, ¿sí? Eh, pero bueno, siguiendo con los datos, este estudio realizado indica que el 87% de los directivos que fueron consultados reconoce que el modelo de riesgo que ellos tienen solo va a cubrir algunos riesgos que son inmediatos, ¿sí? De primeros y de terceros, y que no están preparados para un impacto de una crisis grave o que sea por largo tiempo, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros nos preguntamos qué es una crisis reputacional, o sea, para entender un poco por dónde viene, y básicamente tiene que ver con estas cosas que pasan de forma inesperada o que son negativas, pero que va a afectar obviamente de manera negativa eh, a a la organización y a la imagen pública de la misma, ¿no? Estamos hablando en este caso de organizaciones, ya sean empresas o también pueden ser de personas, ¿sí? Porque más adelante después lo van a ver, pero desde lo que es la marca personal también es importante poder gestionar la reputación de uno mismo, ¿no? Y, y como les decía, o sea, las crisis pueden surgir por diferentes factores, que bueno, hoy en día lo más reconocido por ahí, o que llega de manera más inmediata gracias a lo que tiene que ver con Internet y redes sociales, es por el mundo digital, pero también puede pasar por algunos problemas con, eh, no sé, con cuestiones que tengan que ver con el operativo desde una organización, desde lo que es producción.
digamos, desde diferentes cuestiones o de diferentes ámbitos hay que estar preparados para esto. Eh, un poco eh, cómo puede afectar una crisis en sí a una organización es de diferentes maneras, ¿no? Como les decía anteriormente. Desde el daño de la imagen, básicamente porque la imagen es lo primero que los stakeholders van a ver de nosotros, entonces, digamos, es lo primero que se va a tener en cuenta, pero también puede afectar directamente a lo que tengan que ver con las cuestiones financieras de una organización, eh, y sobre todo también pensar desde cómo se puede quebrar la confianza en relación a la construcción de los vínculos que tenemos con los públicos, ¿no? Eh, Ni hablar, obviamente, que también desde el lado legal puede afectar, porque dependiendo de cómo se vaya dando las cuestiones o las crisis, también puede llegar a generar problemas desde el ámbito de lo legal, ¿no? Pero también hay que pensar de manera interna porque esto puede afectar en cierta manera a cómo ven los propios colaboradores de una empresa a la percepción de la imagen o dónde están trabajando, ¿no? Porque eso también es importante, porque poder, digamos, tener esa confianza con el talento mismo de la organización hace eh, que bocas afuera también haya un respaldo, ¿no? Pero bueno, siguiendo en línea con esto que tiene que ver con las cuestiones de cómo afecta, como decían, desde el ámbito financiero y también desde cómo llegan nuevas personas o nuevos inversionistas o socios a una empresa, por ejemplo, porque también es importante, hoy en día es algo que también es muy valioso a la hora de poder generar negocios, ¿sí? Eh, y también puede repercutir en la cultura de la organización. Es decir, básicamente una crisis puede ser devastadora, hasta incluso muy difícil de sobrellevar, pero porque, como decía, afecta a la rentabilidad, a la capacidad operativa, eh, a cómo se pueden desarrollar la gestión misma de una organización. Eh, pero bueno, por eso mismo también el rol de las relaciones públicas tienen que ver con esto, ¿no? Eh, Básicamente para prevenir y recuperar también situaciones de crisis. Eh, entonces, ahí es cuando nos preguntamos si lo importante o cuál es la importancia, mejor dicho, de las relaciones públicas en lo que tiene que ver con la gestión de crisis. Eh, y básicamente, bueno, desempeñan como un papel fundamental en este sentido, ¿no? Porque somos la cara visible de las organizaciones, porque gestionamos y mantenemos comunicación efectiva, porque llevamos adelante los vínculos, los diferentes vínculos con los distintos stakeholders. Eh, entonces, las razones, digamos, las razones importantes de esto tienen que ver con, bueno, las relaciones públicas pueden mantener una comunicación planificada y estratégica para estas cuestiones o para afrontar las situaciones de crisis, ¿no? Pero también porque sabemos cómo gestionar la percepción pública, ¿sí? Es decir, digamos, sabemos cómo moldear las situaciones de la percepción pública para que la organización pueda afrontar estas situaciones. Pero bueno, también desde el lado de la interacción con los medios, también, porque, digamos, se forma parte de estos públicos. Pero algo que para mí me parece que es muy clave, esto de aprender y apuntar a la mejora continua todo el tiempo. Es decir, es un papel clave en ese sentido porque podemos aprender de nuestros errores. O sea, pueden pasar las situaciones de crisis, sí, a veces podemos no estar preparados, pero sí lo importante es aprender de estas situaciones eh, que suceden en cualquier ámbito, en cualquier organización y básicamente sobre todo teniendo en cuenta que como profesionales en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la gestión institucional, eh, las relaciones públicas proporcionan experiencia y habilidad necesaria para esto, o sea, para poder llevar adelante esto.
Eh, y creo que el punto clave también está en que sabemos cómo minimizar los impactos. Esto también es fundamental. Eh, ¿Y cuáles serían por ahí, en un punteo, los beneficios que tiene tener una estrategia de relaciones públicas? Básicamente es esto, ¿no? Pensar estratégicamente la función de qué es lo que va a decir la organización cuando sucede una crisis. Más adelante por ahí Verónica les va a comentar específicamente por ahí acerca de lo que es un manual de crisis y demás. No quiero andar mucho en ese tema porque ya lo va a profundizar, pero tener en cuenta esto, ¿no? Estar preparados es un beneficio clave para poder afrontarla. Y sobre todo también porque en cuanto a lo que tiene que ver con las tomas de decisiones, a los mandos, a los directivos o mandos medios con los que trabajamos por ahí en el día a día, eh, toda esta información de cómo estar preparados sirve mucho para tomar decisiones, sobre todo en situaciones de crisis, ¿no? Porque también eso es importante. Tomar decisiones estratégicas en medio de una crisis es fundamental porque también es cómo va a repercutir. Eh, entonces, como les decía, bueno, el papel fundamental tiene que ver con esto. Por ahí como en una línea simple sería, eh, las relaciones públicas son esenciales para la supervivencia de la organización. Y sobre todo también para tener éxito a largo plazo, ¿sí? Porque también esto es clave. Eh, ¿Y cuáles serían por ahí los elementos básicos que eh, se necesitan para estar preparados para afrontar un riesgo reputacional? Eh, Algo que por ahí también es clave para entender es que las crisis no se pueden evitar, ¿sí? Eh, Podemos estar preparados, sí, pero cuando tiene que pasar, pasa. Eh, Básicamente porque algunas ni siquiera eh, son una consecuencia de algo que haya pasado de la compañía, sino por ahí puede repercutir en cuestión de algo que le haya pasado a otro y que nos repercute a nosotros. Entonces también hay que estar preparados para eso. Eh, Como les decía, el éxito va a estar en cómo superamos esas crisis, eh, fundamentalmente desde el lado de cómo, de qué decisiones tomamos en este sentido. Eh, Por ahí también es un poco lo que va a hablar Verónica, pero también tenemos que tener en cuenta que hay protocolos a los cuales nosotros podemos seguir pensando eh, en medidas por ahí básicas o simples que hasta incluso uno puede llegar a decir que no sabíamos o no pensábamos que podíamos actuar de determinada manera, pero esa medida mínima que ya esté planificada, que esté pensada para afrontar una crisis, va a hacer que los efectos o las consecuencias sean mucho menos y que a largo plazo también sean beneficiosas para prevenir otras crisis, ¿no? Eh, Hay algo que por ahí también es clave, que sobre todo en la situación en la que nos encontramos hoy en día, eh, y con lo que tiene que ver con la crisis climática, eh, porque también es importante afrontar o tener en cuenta lo que tiene que ver con la sustentabilidad, porque no solo porque tenemos que tenerlo en cuenta, pues es un tema de agenda, sino porque es una cuestión que es transversal a los negocios de las empresas, ¿sí? O de las organizaciones, digamos. Eh, la reputación hoy en día de una organización va a estar siempre asociado, se va a asociar directamente al compromiso y al desempeño que tenga una organización en términos de sustentabilidad, es decir, en esto que tenga que ver con los impactos ambientales, con cómo integramos a la sociedad, a la comunidad, a los ciudadanos dentro del negocio o cómo vienen o llegan a la organización. Eh, Básicamente porque no solo pensarlo en términos de como decía hace un rato, no, estamos en medio de una crisis climática, eh, pero también sirve y puede ser beneficioso para la imagen de las organizaciones, pensándolo en términos concretos, ¿no? Eh, no sé, cuando hay
crisis que están vinculadas con el ambiente, también estar preparados para gestionar la reputación se va a volver como crucial a veces, incluso para el desempeño de una organización. ¿Sí? Porque, como le decía, daña directamente la imagen o puede estar preparados, restaura la confianza con los diferentes públicos. Entonces, la gestión de la reputación, del manejo de crisis, va a estar relacionada directamente con la sustentabilidad. Ambos temas son críticos en la actualidad. eh, como les decía, y el rol de las relaciones públicas en este sentido va a estar ligado siempre a cómo afrontarlo, ¿no? Cuáles son los desafíos ambientales y sociales que tiene que tener una organización en cuenta para poder desarrollarse, ¿no? Eh, acá, Caro, ya si querés, te dejo a vos. Perfecto, dale. Gracias Andrés, fuiste muy claro. Así que es completamente cierto todo lo que compartiste, que la reputación de las organizaciones está todo el tiempo, está siempre en construcción, ¿no? Es algo que lleva muchos años construir y lleva muy poquito tiempo perderla, ¿no? Perder la confianza de nuestros stakeholders. Entonces, en ese sentido, es clave que podamos gestionar las diferentes aristas, digamos, de un negocio, de una organización. Vos bien decías que una reputación se puede dar tanto por una crisis en redes sociales y demás, como también puede ser por alguna gestión en la operación, ¿no? Entonces, acá tenemos un caso para unificar los dos temas que tienen que ver con esta charla. Esto que decía Andrés, de la reputación y de la crisis reputacional y ligado con la sustentabilidad. Queremos unir en estos dos mundos porque hoy la sustentabilidad está siendo transversal a las organizaciones y en este sentido es clave que podamos entender que la gestión de la sustentabilidad, la sustentabilidad está compuesta por tres pilares, que es la gestión de estas tres dimensiones, ambiental, social y económico, y que podamos establecer, ¿no?, en un equilibrio. Este ejemplo que traemos, que el título de la noticia, digamos, es Juez suspende proyecto de carbono en Colombia, hecho a espaldas de la comunidad. Entonces, acá Andy mencionó muy, muy bien que las crisis reputacionales pueden empezar por medio de un stakeholder, y en este caso es la comunidad. Nosotros, para poder trabajar en la reputación de una organización, tenemos que tener licencia social para operar. ¿Qué significa esto? Que la comunidad acompañe, avale las actividades de la organización, ¿no? Dicho de manera muy simple. Entonces, en este caso, la licencia social se rompe, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Colombia, que es este ejemplo, hay zonas en las que la comunidad está trabajando en la protección de bosques nativos obviamente, para proteger el bosque y además porque son sumideros de carbono, ¿no? Y entonces, con esta ventaja de proteger el bosque, generar la captación de dióxido de carbono, además genera un negocio que satisface las necesidades de la comunidad con la venta de bonos de carbono. Y entonces, para seguir, pasamos a la próxima, vemos que en esta misma nota compartían digamos, esta infografía de la historia feliz de un bono de carbono en este caso, ¿no? ¿Y por qué tenemos este ejemplo? Porque la historia feliz es que hay fábricas y de determinadas organizaciones, todos emitimos carbono simplemente con levantarnos, poner la pava para calentar agua para el mate, salir en nuestro vehículo particular, o sea, todo el tiempo estamos emitiendo emisiones de dióxido de carbono. Lo que pasa es que la cantidad de emisiones que emite una organización, una empresa, una fábrica, es mucho mayor. Entonces, la manera de compensar estas emisiones, cuando obviamente hay que trabajar en la disminución de la emisión, identificar en qué procesos liberamos carbono y demás, o sea, trabajar un poco en esa parte, y después siempre se va a emitir carbono a la atmósfera, entonces trabajamos también, las empresas están empezando a trabajar como en la compensación. Y acá es donde surge esta crisis que contamos recién. Y la crisis reputacional de recién es la empresa que trabaja a espaldas de la comunidad vendiendo estos bonos de carbono, entonces sin certificación, ¿no? Acá vemos en la historia feliz, digamos, del bono de carbono en Colombia, es que la comunidad trabaja en el bosque, lo repara, lo cuida y además se beneficia con la venta de esos bonos.
son certificados por una empresa independiente para verificar cuánto carbono capta ese bosque, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo acá de transparencia que cuando la empresa que estás trabajando a espaldas de la comunidad rompe ese contrato, digamos, esa licencia social de decir, bueno, la confianza, la información transparente, y todo eso es clave para, para la operación de las organizaciones. Y acá también impacta, si después quieren buscar la nota y la leen, la podemos compartir, impacta también en las empresas que compran esos bonos. Entonces ahí la crisis reputacional, fíjense cómo no solo impacta a la empresa que empieza a vender los bonos a espaldas de la comunidad, sino también las empresas que compraron esos bonos que no están fehacientemente verificados. Seguimos. ¿Y por qué esto es importante, no? Porque empezamos a ver, yo traje acá números de distintas encuestas para que vean por qué la sustentabilidad empieza a ser tan troncal y tan transversal a los negocios. Porque el 73% de los millennials gastaría más en una marca que sea sustentable, el 70% de los consumidores de la generación Z elige marcas éticas, ¿no? ¿Cómo empiezan a pesar estas etiquetas? O sea, una marca ética ya no es solamente que cuida el ambiente, sino que además cuida a la sociedad, a la comunidad que la tiene en cuenta, que es transparente con su información. 22% de los consumidores globales son activistas ambientales. Y acá es porque estamos atravesando, toda esta información es relevante, porque estamos atravesando una crisis climática, como dijo Andrés, y una crisis social, ¿no? Y además, acá parece como que habláramos de dos crisis separadas, pero en realidad es una misma crisis que estamos atravesando como sociedad, ¿no? A veces decimos, ¿por qué nos tiene que importar la crisis climática o por qué tenemos que cuidar el ambiente? Porque es donde vivimos, es donde habitamos y es donde nuestras empresas, nuestras organizaciones tienen operaciones. O sea, si no cuidamos el ambiente, nuestra organización tampoco va a poder seguir operando en este mundo en el que vivimos. Y 9 de cada 10 consumidores de la generación Z cree, eso es una convicción, que las empresas tienen responsabilidad de ahorrar los problemas ambientales. Y esto es importante porque primero que es casi el 100%, estamos hablando del 90% de los consumidores, y además porque la generación Z tiene una capacidad de compra de 350 billones de dólares, ¿sí? Son nuestros consumidores, son nuestros colaboradores también. Entonces, son datos que hay que tenerlos súper en cuenta al momento de elaborar nuestras comunicaciones para evitar estas crisis reputacionales que, como vimos toda la primera parte de la charla. Seguimos. Y otros datos que también está bueno ver es acá empezar por casa, ¿no? ¿Qué opinan las organizaciones, ¿no? Hasta recién vimos la parte de consumidores y la parte externa, los stakeholders externos, digamos. Pero también, ¿qué piensan las organizaciones, sus ejecutivos? 100% de las personas ejecutivas considera que la sostenibilidad es muy importante dentro de sus compañías. Acá ya es polémico el dato, 100% es un montón, como que todas las personas piensan eso. Entonces después vamos a ir profundizando un poquito en esta encuesta. Entonces dice, el 80% de estas mismas personas cree que están por encima de la media en su trabajo en diversidad, inclusión y sostenibilidad. Ya no es el 100, ya son el 80, que igual es mucho. Y acá un dato preocupante es que el 58% de los ejecutivos C-level, ¿no? O sea, los que están encabezando las organizaciones, admiten que sus compañías son responsables de hacer greenwashing. Y esto acá es polémico y grave porque acá empieza, es como, digamos, la punta del ovillo para generar una crisis reputacional. Vamos a la que sigue. Entonces, son responsables de hacer greenwashing. Bueno, ¿qué es el greenwashing? Y es como la práctica engañosa que emplean las organizaciones haciendo afirmaciones inexactas sobre sostenibilidad, ¿no? A inversores, a consumidores, generalmente con la intención de mejorar su reputación y obviamente, por supuesto, que siempre encabeza la lista de todos los problemas que hemos tenido hasta ahora, su rendimiento financiero. Por eso un poco toda hablar de sustentabilidad, de triple impacto y demás, estamos buscando siempre como cambiar el paradigma de cómo se hicieron los negocios hasta ahora.
Y el greenwashing fue tomando relevancia porque hasta hace un tiempo salía algo al mercado, una botella nueva al mercado con la etiqueta verde y era, es más ecológico, es más sustentable. Entonces empieza a generar un problema. Y como vimos en los consumidores que empiezan a ser más responsables, ya no podemos engañarlos simplemente con una etiqueta verde, ¿no? Empiezan a buscar más información, a querer más información, a requerirla y a preguntar. Y en esta charla vamos a hablar sobre greenwashing, pero yo también les quiero dejar como para que sepan, conozcan y demás, que lo mismo pasa con otras temáticas que tienen que ver con sustentabilidad, ¿no? Encontramos rainbow washing cuando hablamos, por ejemplo, en junio, que llega el mes de la diversidad y el orgullo. Vamos a ver que las empresas se pintan de arcoíris, ponen el logo con arcoíris y demás. ¿Todas las empresas tienen un buen plan de diversidad e inclusión hacia adentro o solamente es en el mes de junio, ¿no? Ahí hay que prestar atención. Pinkwashing. Cuando hablamos todos temas de género, ¿no? Llega marzo, todas las empresas, feliz día. Bueno, ok, feliz día de la mujer trabajadora. Bien, ¿cuál es qué políticas tenés durante todo el año para trabajar por la equidad de género, ¿no? O solamente es como pintamos todo de rosa en marzo. Entonces ahí empezar a prestar atención. Lo mismo con el greenwashing, ¿no? Y algo de lo que se está hablando últimamente, que también lo traigo porque está bueno que sepamos que existe, que es el greenwashing, que es cuando se llaman a silencio, ¿sí? Ahí empiezan como a evitar dar datos, que es hasta casi peor que el greenwashing, como que el greenwashing como empieza a ser tan llamativo, ya empezamos a darnos cuenta cuando la botella se pinta de verde, pero sabemos que es que la marca es la que pone más botellas plásticas en el mercado. Entonces, el greenwashing es cuando la marca no dice nada sobre el tema, ¿no? Se llama silencio. Eso también nos tiene que empezar a preocupar y a despertar un poco las alertas, ¿no? Decir, bueno, a ver, acá falta información, faltan datos. Seguimos. Bueno, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta ejemplificar, como acá tenemos, y las empresas tienen que empezar a dar respuesta y a no sacarse la foto, plantan un árbol, ¿no? Acá esta imagen es muy evidente, pero que es lo que no pasa en la vida real, pero la empresa planta 3 árboles y piensa que está haciendo un plan de sustentabilidad no deja de ser greenwashing, ¿no? O sea, si mi plan no resuelve el problema que yo estoy causando, entonces ahí ya tenemos un problema. Seguimos. Y entonces, ¿por qué si ya sabemos, ¿no? Que existe el greenwashing, el pinkwashing, ¿por qué hacemos washing? O sea, ¿por qué las empresas caen en esta práctica que no está para nada buena y que genera crisis reputacional, como vimos en el ejemplo de los bonos de carbono? Y acá un poco nos falta, yo detecté o fui viendo de mucha información que leo y que vamos teniendo nos falta información, ¿no? Generamos un claim de sustentabilidad creyendo algunas cosas porque nos falta información, ¿no? Esto de 100% reciclable y a veces vemos en botellas 100% reciclable y quizás lo que se puede reciclar es el plástico de la botella y no la etiqueta, no la tapa. Entonces, ahí es como, bueno, ojo, no nos exime de responsabilidad que nos falte información. Otra es las buenas intenciones, como decir, ay, bueno, yo quería decir, ay, vamos a decir que es 100% reciclable, como, ay, estamos avanzando en este tema, y que no sea, o sea, que la buena intención no tape la información real sobre las diferentes problemáticas que tenemos dentro de la organización. Y por último, las exigencias del mercado, ¿no? Así como vimos estos datos estadísticos en los que las diferentes generaciones nos empiezan a exigir responsabilidad, información y demás, a veces por dar respuesta a estas cuestiones nos olvidamos que la información que nosotros tenemos que brindar, que los claims de sustentabilidad, toda la parte de comunicación que hacemos, tiene que estar solventada en datos. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer para no caer en estos washing,
yo traje acá los 6 principios de la guía de WFA, ¿no? Que es, ay, se me fue el nombre, pero es como la Federación Mundial de Publicidad, ¿no? Perdón, estas son sus siglas en inglés. Sobre comunicación de sustentabilidad. Y acá está bueno hacer este repaso, porque es como, ¿qué nos dicen estos 6 principios? Primero que nuestros mensajes, cuando hacemos mensajes sobre sustentabilidad principalmente y sobre ambiente o el impacto ambiental, los mensajes tienen que ser claros, ¿no? No tienen que generar duda y tienen que estar solventados en datos. Obviamente este es el punto 2, tiene que haber una evidencia sólida sobre las afirmaciones. Si vamos a decir, es 100% de base reciclada, bueno, ok, si yo te pregunto o si yo voy al reporte de sustentabilidad, voy a poder encontrar qué materiales utilizaste, cómo fue el proceso y demás. Si no, no hay evidencia sólida. No omitir información material, ¿no? Si no lo puedo poner en un claim, en una publicidad y demás, bueno, que esa información material que soporte o que complete ese claim o esa comunicación, esa publicidad, que pueda ser encontrada fácilmente dentro de la página web o dentro del reporte de sustentabilidad y demás. Basar la comunicación en el ciclo de vida del producto, ¿no? Los productos, todos sabemos que el ciclo de vida es la capacidad de ser reutilizado o no, bueno, y demás. Entonces, poder basar nuestra comunicación en eso. La comparabilidad, si voy a comparar este producto es mejor que este otro, bueno, tengo que poder comparar cosas que sean comparables, ¿no? Que los dos productos satisfagan la misma necesidad. Entonces, ¿por qué este es mejor que este? Siempre hablando de dar información clara y concisa sobre las cosas. Y que todo contenga información completa sobre el impacto ambiental, sobre todo si está regulado. Hay países, organizaciones que tienen leyes sobre el impacto ambiental que deben cumplir determinados productos y servicios, ¿no? De hecho, la Unión Europea acaba de sacar la ley anti-greenwashing, que está bueno que lo puedan revisar y chusmear un poco porque ahí empiezan a dar pautas de qué se puede y qué no se puede hacer con respecto a lo que es la comunicación. Y por último, para ir ya ahora, vamos a ver si podemos ver este video, es un ejemplo. Bueno, no te preocupes. El video el video vemos unos pececitos y hay un tubo que va como llenándolo de agua y generando oxigenación, que proviene de un auto súper nuevo, con combustible de hidrógeno y demás. Entonces, la publicidad dice algo así como, presentamos la próxima generación de vehículos, un automóvil tan hermosamente limpio que purifica el aire a medida que avanza. Y acá vemos el greenwashing en toda su extensión, ¿no? Como es exagerado, o sea, es exagerado, es poco claro, es todo lo que vimos que no está bueno que pase. Después podemos, si tienen la organización, tiene como compartirles, les compartimos el video porque es un video súper cortito que muestra esto que yo les acabo de contar, pero explica bien lo que no debe pasar, digamos, ¿no? Exagera mucho las bondades, pero también hay que tener en cuenta que si bien puede ser que no contamine, ¿no? De ahí a que limpie el aire a medida que avanza, me parece un montón. Y además que para generar ese vehículo nuevo se utilizaron recursos naturales, producción, fábrica, como también hay un impacto negativo en toda la parte de producción. Nosotros no podemos hacer un claim tan ligero como el que vemos en esta publicidad sin tener en cuenta todo el impacto anterior, ¿no? Como hay que ser súper responsables cuando comunicamos. Sobre todo en nuestra profesión, que nos dedicamos a eso, ¿no? A comunicar y después, obviamente, a gestionar la crisis, reputación, como tenemos los dos sombreros, tratemos de no generar la crisis que después vamos a tener que solucionar. Entonces hay que ser súper cuidadosos. Entonces, para terminar, para tener en cuenta cuando vamos a hacer
estas publicidades o piezas de comunicación o en lo que tengamos que hacer dentro de nuestras funciones, ¿no? Yo les traje acá para compartir de una guía que hizo Sustentabilidad Sin Fronteras, que la pueden buscar así, 10 preguntas básicas para evitar el greenwashing. Yo traje 6 para que podamos también pasar un poco todo y ceder la palabra. Es un repaso básico, son preguntas súper básicas para hacerle a mi pieza de comunicación. ¿Estoy contando lo que hago o solo estoy hablando? Entonces ahí siempre pensar, la sustentabilidad no es contar algo que a mí me gustaría que esté pasando, es contar la gestión de sustentabilidad que estoy haciendo. Eso que estoy haciendo, ¿no? Mi acción, lo que voy a contar, ¿es relevante a las necesidades del contexto de mi público? O sea, si yo planté 3 árboles, pero yo soy un gran emisor de dióxido de carbono, soy un gran emisor o pongo un montón de plástico de un solo uso en la calle, ¿es relevante que planté 3 árboles o no? Y también escuchar, ¿no? Recibir feedback del público, de mis stakeholders, de los diferentes stakeholders, de decir, bueno, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus requerimientos sobre mi empresa, ¿no? Entonces, si lo que estoy comunicando atraviesa el corazón de mi negocio, un poco lo que decía recién, ¿y cuál es la intención de esa comunicación? Porque también, como profesionales de comunicación, de relaciones públicas, tenemos que pensar que todos los mensajes que emitimos en un mundo tan bombardeado de información, también tenemos que ser responsables y que esa comunicación puede inspirar a otros a cambiar y a adoptar cuestiones de sustentabilidad para sus organizaciones y no solamente llenar de más información innecesaria. Bueno, y estoy mostrando un impacto verdadero, medible y objetivo, y la acción que estoy contando forma parte de un plan a largo plazo, ¿no? La sustentabilidad y la comunicación siempre tiene que estar enmarcada dentro de un plan a largo plazo y no tienen que ser acciones aisladas que vamos emitiendo. Me parece que eso también es súper clave. Y nada más, les agradezco a todos habernos escuchado, haberse conectado un viernes a esta hora para que podamos charlar un poco sobre crisis reputacional. Así que bueno, y gracias a Andrés por compartir conmigo esta ponencia. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Caro, Andy. Súper, súper interesante. Ahora continuamos para darle la palabra a Verónica, pero bueno, por las dudas reforzando que tenemos nuestras redes oficiales de Alacaurp, por si quieren postear algo, comentar, cualquier sugerencia también es bienvenida y bueno, seguirnos para generar estas interacciones también muy importantes. Y les recordamos a todas y a todos que tienen un enlace que estoy enviando ahora mismo por chat para poder inscribirse y recibir su certificado de participación. Así que, bueno, muy interesante. Tenemos un comentario acá que, bueno, no es una pregunta, pero me parece que está muy bueno de Guillermo. Les comento mientras, hasta que empieza Verónica, que esta es la diferencia entre lenguaje publicitario y relaciones públicas, ¿no? Me parece que es muy acertado el comentario, y más en una era en la que pareciera que todo fuese lo mismo, ¿no? Y poder entender el negocio desde las relaciones también es muy importante, y entender a los públicos, que quizás a veces el lenguaje publicitario no lo contempla en su totalidad. No sé si quieren comenzar con la presentación. Continúa Verónica, les doy la palabra. Andrés, help me. Ayúdame. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Me uno a lo que dice África, gracias por estar con nosotros un viernes a esta tarde, que muchos pues ya tienen planes, pero prometemos ser bastante breves y en verdad bastante participativos y dinámicos. Gracias en representación de la rectora Yilda Alcíbar, que es parte de hecho también del directorio de la CAUR, la doctora Yilda Alcíbar, que le hubiera encantado estar acá, pero bueno, estoy yo, así que más me vale hacerlo bien. Y nosotros en Ecotec, pues, fascinados de estos espacios. La verdad que seguimos avanzando con estos temas tan importantes en la comunicación. Caro lo dijo clarísimo. Hay que ser bastante responsables con la comunicación y vamos, Andrés, adelante. Y por eso es que ustedes pueden ver lo que sigue en la siguiente diapositiva. Andrés, no seas malito. Muchísimas gracias. Bueno, cuando hablábamos, y yo más o menos voy a reforzar bastante lo que exactamente dijo Andrés y Caro, que lo dijeron súper bien. Una de las cosas importantísimas que tenemos que tener en cuenta es que hoy por hoy las marcas ya no operan solas, no es dirigido a un producto o un servicio como tal, ya tenemos un ecosistema como tal.
Y ese ecosistema, como pueden ver en la gráfica, es un entorno global que integra muchas cosas. Por ejemplo, ya estamos viendo que está el tema de las tendencias sociales, las incertidumbres geopolíticas, vemos los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, que son tan importantes en la toma de decisiones para las empresas. Lo decía Caro, este triángulo importantísimo de la sostenibilidad, que es la parte ambiental, social y económico de las empresas, las tecnologías disruptivas, los medios de comunicación, bueno, en fin, toda la globalización. Así que hoy por hoy las empresas, las marcas como tal, pues operan en un ecosistema. Y este ecosistema, sigamos adelante por favor, están basados en estos 17 objetivos de desarrollo, que son los ODS, que por supuesto el corazón de esta agenda hasta el 2030, que muestran pues esta mirada clara, directa de esta colaboración y participativa, donde pues no solamente es decirlo, o como muy bien estaba la gráfica y me encantó la caricatura de la foto en medio de la nada y un proyecto de árbol, que va mucho más allá, que se tiene que evidenciar no solo la comunicación, sino que se tiene que evidenciar las acciones. Entonces va muy de la mano el tema cuando hablamos, decimos algo de qué está haciendo la empresa, tanto hacia afuera como hacia adentro. Entonces, si vemos más adelante, vemos ejemplos de que, sigamos por favor, de que efectivamente, y ahí para reforzar estos ejemplos como tal, vemos ejemplos cuando existe una mala gestión de la imagen o cuando existe una mala gestión de la comunicación. Me encantaron los pasos, son bastante aterrizados y que si nosotros, hay tantas empresas que no solamente en el tema ambiental como lo dijeron, sino también otro tipo de giros de negocios, hablábamos de asociaciones, fundaciones, donde el hecho no es solamente de proclamar que hacen un pro, un bien para la sociedad, sino es trabajar con ellos. Pasa muchísimo también en temas de turismo. Y, por ejemplo, nosotros en nuestros países, en la Amazonía, tenemos muchas comunidades que están asentadas, que son de ellos, son endémicos y demás, y que vienen estas empresas así, increíble, a invertir, a generar empleo, a reactivar la economía, pero lo importante es lo que siempre se dice, que tiene que existir la sostenibilidad, y para que funcione y se active esta palabra maravillosa, quiere decir que tienen que intervenir las comunidades locales, y que cuando se intervienen las comunidades locales, quiere decir que tienen que ser parte de hecho, justo el caso que se hablaba, que era muy interesante, el tema del proyecto de carbono en Colombia, que justo está colindando con Ecuador, es uno más de lo que pasa con estas grandes empresas que lamentablemente, si ves los archivos, son juez y parte. Entonces, obvio, proclaman, sí, hemos sembrado el número de árboles, hemos puesto escuelitas, la gente está, pero la comunidad es parte de, la comunidad se siente parte de. Entonces, esto pasa lo mismo cuando tienes una empresa de un producto o servicio, pasa lo mismo cuando tú trabajas relacionado, por ejemplo, con este tema de los bonos verdes y demás. Y es cuando vemos este concepto importantísimo y que, bueno, ya vimos las diferentes actualizaciones que lo expuso Caro, y pues es aterrizar ese ecosistema relacionado al consumo a través de lo que exhiben las empresas, ese compromiso medioambiental que no se traduce en cambios significativos en sus políticas. Es decir, que esas políticas son bastante confusas. Pero no todo es malo, también tenemos ejemplos también interesantes y de buenas prácticas. Uno de los ejemplos de buenas prácticas nosotros en Ecuador tenemos el caso de Pacari. Ellos son una empresa que comenzó muy interesante, de hecho son más conocidos, obviamente en Ecuador los conocemos muchísimo, consumimos sus productos y demás, pero son súper conocidos a nivel internacional, en Europa, en Estados Unidos, porque el caso de Pacari es un caso interesante de éxito, donde no solamente ves que el chocolate está rico y que las combinaciones son interesantes, sino que va más allá, pues estamos viendo de que existe un comercio justo, de que de paso todos los ingresos que se generen, X porcentaje va a ser reinvertido en la comunidad local, la comunidad local trabaja, tiene obviamente acceso a empleo. Entonces vemos una empresa consolidada, comprometida no solo con su marca hacia afuera, sino con su marca hacia adentro. Recordemos que nuestros clientes internos son fundamentales para el éxito y para evitar una crisis. Y es por eso que vemos más adelante, bueno, adelante yo les puse una gráfica, vamos un poquito, esto justo es para no solamente hablar, sino ver con hechos y con data,
esto justo pasó en una revista de Ethical Consumer, que sale que uno de los primeros lugares está Pacari. Eso no lo dice Ecuador, sino que lo dicen los internacionales, y no porque el chocolate está rico o por los dólares que venda, sino por el impacto que ha generado en esta comunidad, generando empleo, mejorando la calidad de vida y pues obviamente contribuyendo con el tema ambiental, es decir, pues si se utiliza un recurso, se reutiliza ese recurso para hacer pues N material y demás para poder ser utilizado en la tierra donde se produce el cacao como tal. Sigamos, por favor. Y bueno, como les decía, entonces, si nosotros no podemos manejar, obviamente, estas prácticas, o lo que pasa es que las empresas no lo hacen bien y caen en lo que habíamos hablado, el greenwashing, de que no comunican la verdad, porque no es que no comunican, sí que comunican, pero lo que no comunican es realmente lo que está pasando. Entonces, tarde o temprano, esta cadena de valor va a saltar, como en el caso que pasó con esta empresa de Colombia, pues definitivamente viene lo que nosotros conocemos como una crisis. Y esta crisis como tal, vamos más adelante, ahí pues les puse unos conceptos rápidos para aterrizar académicamente, pues a qué como tal que nos enfocamos con el tema de crisis. Y bueno, hay diferentes enfoques, ¿no? Si hablamos en tema de comunicación estratégica, pues se lo considera como una catástrofe, como lo ven ahí, y pues genera, pues dependiendo de acontecimientos, pues pueden ser naturales o también como resultado de una mala práctica de intervención humana o quizás alguien que también quiera generar una crisis, que eso pasa muchísimo, y por eso es que cuando al inicio les comentaba de que las empresas están conectadas a un ecosistema, también tenemos que saber cómo manejar una crisis a nivel online. O sea, tenemos dos escenarios importantísimos, que es la crisis a nivel, obviamente, offline, que es la tradicional, y también a nivel online, que hay que serenarse, tomar calma, y pues obviamente saber los tiempos, el timing es claro para contestar correctamente. Y bueno, y otro de los temas también es que todas estas crisis pues te llevan a una reputación, y esta reputación definitivamente puede ser buena o mala. Yo voy a leer textual de este capo, justo Villafañe, que hace poquito acaba de fallecer. Decía que la reputación es el reconocimiento que todos los stakeholders de una compañía hacen del comportamiento corporativo de esa compañía a partir del grado de cumplimiento de sus compromisos con relación a sus clientes, empleados, accionistas y con la comunidad en general. ¿Qué quiere decir esto? Que la reputación va desde cero, es decir, desde adentro. Es importantísimo cómo viene ese deber ser. Y uno de los ejemplos que no lo puse ahí, pero lo tengo que decir, es también nuestra universidad. Nosotros en la Universidad de Cotec ya tenemos 17 años y la verdad es que ha evolucionado de una manera interesante. O sea, comenzando porque la rectora es mujer, es una señora joven, y la comunicación es directa. Nosotros tenemos una comunicación de puertas abiertas, de hecho las oficinas todas son de vidrio, o sea que es imposible esconderse. Los estudiantes, los docentes, todos pueden llegar, y eso es importantísimo cuando hablamos de reputación, que tanto el cliente interno como el cliente externo pues dé el mensaje adecuado y pues el comportamiento sea uniforme. Pero cuando la reputación no es el adecuado, por favor sigamos, y cuando la comunicación no está alineado a lo que en este caso, por ejemplo, los empleadores conocen o exponen o quizás hablan de su marca, de su producto o servicio, pues ahí puede haber obviamente un rompimiento, como ven en la gráfica, es decir, un riesgo reputacional. Y por supuesto, aquí se ve la posibilidad de que una empresa o, en fin, compañía, etcétera, pues tenga unos daños súper severos en su reputación, imagen, percepción pública, como resultado, obviamente, de las malas decisiones, porque una cosa es la identidad, la imagen como tal que tú le das afuera al público, pero cuando ya hablamos de la entidad, de ese engagement que tú haces con la marca como tal, pues la comunicación tiene que ser clave. Y pues si hay ese rompimiento, pues ahí entramos a algo que nosotros conocemos como riesgo reputacional. Sigamos, por favor. Y bueno, hablamos de crisis, ¿cómo llegamos a las crisis? Por los malos comentarios. Como decía Caro, hay que ser responsable cuando comunicamos, hay que saber cuando lo comunicamos, hay que saber cuál es nuestro grupo objetivo y cómo lo decimos también.
El tono de cómo decimos las cosas, esa línea comunicacional, ese mensaje tiene que ser adecuado de acuerdo a nuestro grupo objetivo y hacia dónde queremos, pues obviamente llegar. Y es por eso que las cosas no aparecen de la nada, sino que obviamente hay que tener como pasos a seguir, un to-do list para obviamente conseguirlo. Y para eso, pues es importantísimo, y a veces la mayoría de las empresas, bueno, no sé en sus países, pero en Ecuador no todos todavía lo tienen. De hecho, ahorita nosotros en Ecotec estamos generando un estudio de investigación interesantísimo del estado de la comunicación en las empresas para ver qué sale y cómo podemos mejorar. Pero yo creo que parte de la academia es dar un aporte a la sociedad, dar obviamente una solución como tal. Entonces, una de las cosas muy importantes es construir, desarrollar un manual de manejo de crisis, que eso tiene que ir desde el gerente general hasta los mandos medios, operativos, técnicos y demás. Y este objetivo de tener este manual es, por supuesto, identificar qué cosa, los posibles riesgos que pueden obviamente afectar a la empresa, también a sus trabajadores, conocer claramente los procedimientos en caso de crisis. O sea, ok, pasa una crisis online, offline, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a ser el vocero? Mantener la imagen, la reputación empresarial es clave. Muchas veces vemos que empresas o personas, porque una persona también es una marca como tal, existe una crisis, pero si ya hay un background positivo, esa crisis es muy probable que se la pueda mitigar rápidamente. Pero si lamentablemente pues, sus antecedentes no han sido bastante estables o sostenibles, pues va a ser más complicado, pero no es imposible. Lo importante es el mensaje que vayamos a dar. Y por supuesto, que va de la mano con la emisión como tal. Podemos retroceder un ratito, y dentro del manual como tal, pues ahí ustedes pueden ver ya los pasos a seguir, como les decía, definir la crisis, pues hay que tener un comité de crisis que tiene que estar desde las cabezas hasta los mandos medios, definir un procedimiento y un plan de respuesta. El alcance y monitoreo es clave, porque no de nada sirve tener un procedimiento divino si no hay un monitoreo y, por supuesto, un seguimiento hacia esos. Y luego también clasificar las alertas dependiendo de los escenarios, y finalmente los contactos de emergencia. ¿Cuáles van a ser mis stakeholders? ¿Cuáles van a ser mis alianzas estratégicas? ¿Cuáles van a ser mis estrellas para poder salir de esa crisis? Sigamos. Aquí vemos una gráfica donde cómo hacer un manual de crisis. Ahí está paso a paso de un ejemplo de cómo deberemos manejar la crisis como tal, que obviamente se basa muchísimo en el mensaje, muchísimo en la estrategia para especificar, por ejemplo, en este caso si es online, la red social. No todas las redes sociales se manejan igual, sabemos, hay métricas donde vemos que pues Twitter es de una manera, Facebook de otra manera, Instagram es de otra manera, adicional que cada país tiene una red social como que de su preferencia. Entonces, es mucha información que hay que compaginar y que tiene que estar incluida en este manual como tal. Sigamos, por favor. Esta es una estructura, ejemplo, obviamente puede variar dependiendo la esencia de la empresa, una estructura de cómo debe ser estructurada su comité de crisis como tal. Como les decía, tiene que estar el gerente general, tiene que estar pues, la persona de comunicación, el PR/vocero. Normalmente los relacionistas públicos son los voceros, no siempre, pero es lo normal. La parte legal, finanzas, la parte administrativa, con talento humano, y la parte productiva. Son las áreas claves para ser parte de este comité de crisis, porque obviamente el comunicador no necesariamente tiene que saber la parte operativa, pero si la parte operativa le explica qué pasa si este producto o esta máquina o X cosa sale mal, entonces el comunicador tiene que estar obviamente empapado y tiene que saber cómo responder ante esa crisis. Sigamos, por favor. Y finalmente, los errores más comunes de los voceros de una situación de crisis. Primero, ¿cuáles son los errores más comunes de los voceros? Y eso es importantísimo cuando hablamos de crisis y de reputación. Es clave, es clave. Especialmente también pasa con las instituciones públicas, en los GATS, el gobierno autónomo descentralizado, los municipios, prefecturas, además, que hay que identificar quiénes son realmente los voceros, los que tengan realmente esa conexión con esa comunidad, con ese público objetivo, quienes en verdad representen de manera visual esa marca, ese estilo como tal. Entonces, uno es obviamente comunicar de manera muy rápida, por eso les decía hace un momento, el timing es clave, el tiempo es clave de cuándo vamos a comunicar, sin tener, obvio, antes un análisis completo de todo lo que ha pasado, qué pasa, por qué se originó, qué repercutió, en fin, todo el análisis completo. O sea, hay que contestar, no hay que quedarse callado. La mayoría de los casos es así, en algunos casos obviamente dependiendo de la intensidad de la crisis como tal, pero hay que saber cuándo contestar.
no hay que hacerlo ni muy apresurado, pero tampoco muy rápido. Y tampoco muy lento, perdón, no tan tarde. La segunda es informar, pues obviamente sí, el consentimiento del comité de crisis. O sea, tiene que estar todos hablando el mismo idioma. Por eso es importantísimo que la empresa, esa identidad que tenga la empresa esté fortalecida y que sea sólida. Entonces, este comité de crisis se pone de acuerdo para que todos hablen el mismo idioma. Luego, pues obviamente eludir responsabilidades, decir que no es mi culpa, lanzar la pelota, que eso yo creo que es básico, que no se debe hacer en cualquier lado, manual o no manual. Y luego también mostrar falta de control y arrogancia, es decir, sabértelo todo, sino ser sereno, seguro de tu mensaje. Y finalmente, obvio, mentir, retractarse, explicar después. Finalmente, ¿cuáles son los puntos claves para prevenir? Es diseñar un correcto manual de crisis, con formación y preparación de un equipo de gestión de crisis. Hay que prepararlos. No solamente es ven gerente, ven operación, ven en tus manos, sino hay que prepararlos, hay que darles las herramientas adecuadas para poderse comunicar. Obviamente lo hará el vocero respectivamente. No eludir responsabilidades, pensar a largo plazo, tener crisis de corto, mediano y largo plazo, tener los plazos bien claritos. Todos los empleados deben estar involucrados en la empresa. Por supuesto, la audiencia no solo son los medios de comunicación, sino son todos tus stakeholders, todos los que están a tu alrededor. Y finalmente, hacer un seguimiento constante a los acontecimientos que puedan pasar y convertirse por las crisis. Yo creo que ahí me parece que ya está el final. Andrés, please. Sí, así que pues creo que hice lo más dinámico posible por no dar tiempo y demás, pues hablar un poco de la importancia de que sí, efectivamente existen estos ejemplos malos, pero también existen ejemplos buenos, pero buenos o malos hay que tener claro cómo se maneja una crisis reputacional, cómo debe ser el mensaje, cómo debe ser el sonido de ese mensaje y quién es el vocero adecuado por una correcta comunicación. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Verónica, muchísimas gracias y vuelvo a agradecer también a Andrés y a Carolina, porque estuvo sumamente interesante el aporte de los tres desde diferentes perspectivas, pero sobre lo mismo. Preguntas en sí no hubo muchos comentarios buenos, así que es lindo siempre leer que alguien lo valora. Así que bueno, eso lo tienen ahí. Les hago una consulta de paso a ustedes como speakers. La presentación después alguien consultó si se la pueden enviar porque está especializándose en el tema de gestión de crisis, entonces quería consultar si se les podría acercar el PowerPoint para la presentación que utilizaron. Sí, por supuesto, por supuesto. No, Verónica, por tu parte también. Encantado. Andrés también tiene mi presentación, así que es la presentación de Sí, ustedes. sí. El inicio, yo vengo a aprender también con ustedes. Me encanta ese intercambio de información. Excelente, entonces, bueno, buenísimo. Buenísimo, ahí hay gente preguntando, buenísimo. Bueno, se ve que era buscada la presentación. Antes de ceder la palabra finalmente para dar un cierre a este panel que estuvo muy, muy interesante. Les recuerdo, sí, el enlace para poder confirmar asistencia y que les enviemos el certificado correspondiente y también, bueno, recordarles nuestras redes sociales para que también vayan estando al tanto de las novedades que hagamos desde la asociación en sí. Y también cualquier propuesta, intercambio siempre es positivo y siempre suma. Muchísimas gracias ahí por darme una mano en el chat, aportando las redes. Así que bueno, en este momento le cedo la palabra a Carolina para poder hacer el cierre oficial de Hay un estas par de grandes preguntas, jornadas. África. Espera, me parece que empezaron a había llegar. unas preguntas, sí. A Gina ver. tiene una pregunta, Isa también quería hacer una pregunta, me parece. A ver, bueno, no sé si quieren que abrimos los micrófonos para que las hagan. Ahí está, la de Isa la podemos leer, si no. Buenísimo, ahí está, perfecto. Me llegan los mensajes y se me mueve, perdón, ¿eh? A ver, Isa puso, ¿la gestión de crisis se puede tratar en organizaciones pequeñas como proyectos arqueológicos? ¿Quién quiere responder? Sí, yo lo contesto yo. ¿Lo contesto yo? Sí, Dale, sí. dale. Sí, 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 yo la hago simple, pero sí, contesta la Vera. O sea, definitivamente, yo considero que
y esto también es como que un punto de partida. Yo pienso que una de las cosas, no sé si en Latinoamérica ya, pero una de las cosas que no debe pasar es esperar a que exista una crisis para pensar en tener una gestión o un manual de crisis. O sea, y claro, típico, a veces hablamos de manual de crisis y pensamos casi que la Biblia de 100 hojas, o sea, no necesariamente tiene que ser así, o sea, más o menos casi que un cuadro sinóptico cuando yo soy súper gráfica. Entonces, mientras estaba hablando Andrés y Carlos, yo estaba aquí, me cuento todo lo que estaba haciendo los tachones y todo, es súper gráfico. Entonces, así como que conectar todo para saber cuál es la respuesta, pero definitivamente, no importa cuál vaya a ser la esencia de la empresa, pequeña, grande, hay que estar preparados, porque el impacto, y acuérdense que ahora estamos a nivel online y offline, y el impacto online es inmediato. Y Gracias. ahí sumo a la información que dijo Vero, no importa el tipo de organización también, también hay que estar preparados, digamos. Sí, eso también es clave. Gracias. Excelente. Bueno, y tenemos también, Gina, no sé si vos querés abrir tu micrófono para hacer la pregunta, porque Sí, no está en el chat. sí, buenas tardes con todos. Gina desde Perú. No, agradecerles por la exposición. De hecho, yo amo mucho el tema de gestión de crisis. Mi tesis fue sobre administración de la controversia pública, cómo funcionan las relaciones públicas en una institución aquí en Perú. Entonces, de hecho, muy encantada con el tema. Sin embargo, bueno, sabemos que en la gestión de crisis muchas veces se da pues, por factores externos donde definitivamente pues, la empresa no tiene de alguna forma cómo prevenir eso, digamos, pero sí de repente cuando la crisis proviene desde una manera interna de la organización. Entonces, un poco de repente para reflexionar y conocer cuál podría ser el rol y las acciones que el PR tendría para poder actuar ya de forma proactiva más que reactiva, ¿no? Porque sabemos que la gestión de crisis ya digamos, la atacamos o la atendemos, pero ya de forma reactiva, pero no de una manera de prevención. Y sí, si quieren yo empiezo, después suman lo que quieran sumar. Hay una gestión proactiva que fue lo primero que dije yo cuando empecé a hablar, que es la licencia social para operar, ¿no? Ahí es gestionar los vínculos con nuestros stakeholders, como que ellos avalen, respeten y acompañen las prácticas y el desempeño de la organización, ¿no? Entonces ahí tenés distintas formas de ir generando esta relación, escuchando primero si la organización, hay distintas instancias, si te vas a instalar por primera vez en una comunidad, bueno, escuchar esa comunidad, si la instalación de tu organización, qué va a generar en esa comunidad, no sé, ingreso de camiones, va a generar mayor requerimiento de mano de obra, ir pensando cuáles son todos los issues con esa comunidad, empezar a trabajarlos, a comunicarlos y también a escuchar el feedback, ¿no? Eso es súper importante. Y si ya estás instalado también, decir, bueno, a ver, ¿cómo me puedo vincular? ¿Qué necesita esta comunidad que como organización pueda yo generar un impacto positivo? Entonces, esa licencia social para operar te va a ayudar, te va a acompañar. Si tenés una crisis reputacional, que también, digamos, tener como espalda, como que te acompañe y que te respalde un poco esa comunidad. Obviamente va a depender de qué tipo de crisis tengas para que te acompañe o te deje acompañar. Es lo que dijimos también al principio, generar ese vínculo es una construcción en el tiempo y perderlo es nada, un segundo. Entonces, bueno, también hay que ir gestionando todos los riesgos que tengan y mapear esto que vos decís, las crisis externas, bueno, también tenerlas en cuenta, no sé, hoy post pandemia podemos decir, bueno, a ver qué pasa si vuelve a haber una pandemia, bueno, cómo vamos a reaccionar, qué podemos mejorar de cómo reaccionamos en su momento, si hay una crisis económica determinada, bueno, entonces ir mapeando riesgos que nos permitan plantear escenarios para gestionar las crisis. Y ahí sumo también un poco a lo que dijo Caro, esto de la escucha activa, pero también de manera interna, o sea, hacer nuestro rol desde la gestión de comunicación interna también va a ser clave, porque escuchar a nuestros colaboradores también va a hacer a que después el manual de crisis, como comentaba Vero, va a estar, se va a poder generar de manera proactiva, escuchando a nuestros colaboradores para saber qué es lo que puede afectar también a la organización y a la imagen. O sea, lo que tiene que ver con que
los colaboradores se ponen la camiseta, tiene que ver también con eso, escucharlos y también para prevenir cosas. Excelente, también acá tenemos otra pregunta de Marwin que dice, pero ¿qué tan riesgoso puede ser alinearse con stakeholders públicos? Sobre todo porque usualmente tiene una vinculación política que podría ser negativa en algunos casos. Yo creo que yo voy. Yo voy a tomar la palabra, porque aparte también soy concejal en el municipio de San Bruno, acá de Ecuador, entonces soy académica y concejal. Depende de la línea, depende de lo que está pasando en ese país, depende de la situación, pero, o sea, lo importante es, como decía Andrés, siempre estar alineados, o sea, si el cliente interno, tus colaboradores, está comunicado y sabe la verdad, o por último sabe hacia dónde va, cuál es el mensaje, para afuera va a ser igual. O sea, si tú te alineas a un stakeholder o te haces una alianza con un público, es por algo que necesitas de ese público. Ejemplo, porque quieres trabajar con una comunidad local, o ejemplo, porque quiere beneficiarse de esa comunidad local. Entonces, va por ahí. O sea, si obviamente son con fines políticos, por supuesto que no. O sea, y lo hablo de lo personal. O sea, yo separo totalmente. Y de hecho, de mi parte como pública, yo normalmente solamente me enfoco en temas sociales, académicos, o sea, va por ahí, o sea, obviamente yo tengo que poner una imagen, tanto primero por la universidad y por supuesto por el tema público, entonces es también la imagen que proyecta, por eso es súper importante el vocero. El vocero tiene que ser la persona adecuada, tiene que trabajarse ese vocero en todo sentido, no solamente el mensaje, sino la forma como habla, la forma como se ve, porque todo eso influye en la comunicación y en la toma de decisiones. Ahí también, perdón, sumo a lo que dice Vero, aparte pensar que la construcción de vínculos con los stakeholders siempre va a ser de manera estratégica, entonces ese va a ser el punto, o sea, si vamos por el lado de la política va a ser por una cuestión también estratégica, o sea, porque va a depender, como decía Vero, también de la situación y del momento del país y de la política también en ese momento. Excelente, bueno, muchísimas gracias a quienes colaboraron y a quienes estuvieron preguntando. La verdad, muy interesante que surjan estas y poder tener a estos speakers de lujo para responderlas. Así que ahora, bueno, para que le cedo la palabra a Carolina Carbone de parte para que se haga cargo del cierre. Adelante, Caro. Bueno, muchas gracias, África. La verdad que excelente panel. Un placer escucharlos a Caro, colega de la Universidad de Belgrano, a Verónica de la Universidad Ecotec y a Andrés de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Voy a dar por finalizadas estas jornadas, este congreso, perdón, la jornada de hoy, la segunda jornada, pero antes quiero darles algunas noticias, digamos. Ayer tuvimos la asamblea de la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas y han sido elegidas las nuevas autoridades para el próximo bienio, que es del 2023 al 2025. Ha sido elegida como presidente de la asociación la licenciada Luz Canela Suji, representando a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La vicepresidencia quedó a cargo de la magíster Claudia Aravena, de la Universidad de Viña del Mar. La dirección secretario magíster José Lamas, de la Universidad Católica de Salta. La dirección de Relaciones Públicas quedó a cargo del magíster Carlos Sotomayor, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. La dirección de investigación a cargo de Andrés Giraldo Dávila, de la Universidad de Medellín. Y quien les habla, Carolina Carbone, quedé a cargo de la dirección de comunicación, y por eso ya voy a aprovechar para compartirles todos nuestros canales de comunicación, porque la idea es que no esperemos 2 años para volvernos a encontrar y para estar conectados, ¿sí? Tenemos mucho trabajo por delante y realmente es nuestra misión como Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas trabajar en conjunto en pos de nuestra disciplina, ¿sí? Con estas palabras, bueno, voy a dar por finalizado el 12º Congreso Internacional ALACAUR, que hemos denominado Relaciones Públicas, Escenarios, Adaptación y Nuevas Tendencias,
Realmente para mí es un placer formar parte de la asociación. Quiero agradecer especialmente a la Universidad de Viña del Mar, a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a la Universidad de Belgrano, que fueron las encargadas de la organización de estas enriquecedoras jornadas. Y me voy a tomar una licencia, pero quiero agradecer muy especialmente a Andrés Montenegro y África Mosiaro, que han ayudado un montón, un montón. La verdad que sin ellos creo que no hubiera sido posible mucho de lo que ustedes pudieron vivir en estos 2 días. También agradecemos, por supuesto, a las universidades miembro por acompañarnos, a cada expositor, expositora, a estudiantes y profesionales, y sobre todo a ustedes, el público, por seguir cada actividad de la asociación. Gracias por hacerlo posible, porque todo esto es por y para cada uno de los que están participando de cada una de nuestras actividades. Les recordamos, bueno, seguirnos en las redes, por supuesto. Nuestro mail, por cualquier duda que tengan, cualquier consulta, es inscripciones@alacaur.org y la página web es www.alacaur.org. Y algo que me piden que resalte fundamentalmente, en las próximas semanas estarán recibiendo el certificado de participación correspondiente a quienes hayan llenado el formulario de cada una de las actividades. Si no lo pudieron hacer por algún motivo, les pedimos que nos envíen sus datos por correo electrónico. Bueno, no quiero extender más esta despedida. La verdad que fueron 2 jornadas increíbles, con mucho networking de parte de todos y todas los que participaron, tanto exponiendo como escuchando y con las interesantes preguntas que fueron haciendo, comentarios y sugerencias, de las cuales hemos tomado nota, por supuesto. Los y las saludo con un cálido abrazo virtual, por supuesto. Gracias nuevamente desde México hasta Chile. Estuvo toda Latinoamérica representada aquí. Bueno, y sigamos ampliando la voz de los profesionales de las relaciones públicas. Así, un aplauso para todos ustedes. Gracias.